tanto al presidente López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural. Quiero hacer un llamado contundente. Ya no son tiempos para dialogar, son tiempos de definición, pues el pueblo decidió que se reforma el Poder Judicial. Nuestro presidente AMLO desde hace 2 años quiso que el propio Poder Judicial buscara reformarse y tuvo que ser hasta que cansaron al pueblo estos jueces que piensan ahora sí en dialogar. Pues ya no. Estos tiempos se acabaron como se los recuerda nuestro charro negro Noroña y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y yo soy muy mal entonado, porque si no le cantaría la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, porque ese diálogo era antes. Más difícil todavía en 3 minutos, así es que yo hago mía la intervención de Andrade, la intervención de Lainez, me gustó mucho el ministro, por supuesto de mi hermanito Jaime Cárdenas, de Sonia Maya. Quien dice que estos foros no tienen sentido, hoy queda demostrado que está la discusión planteada. Es división de poderes, y división no es confrontación, efectivamente, como aquí se plantea, ni mucho menos contrapesos. Y la verdad es que ayer la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, convocó al compañero presidente López Obrador y a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo al diálogo. Y yo soy muy mal entonado, porque si no le cantaría la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, porque ese diálogo era antes, porque el Poder Judicial se pudo reformar a sí mismo y se negó. Y hoy estamos en esta condición de discutir la profundidad de la reforma, que yo sostengo que es una revolución, e insisto que el soberano es el pueblo, y se le sigue regateando en algunas intervenciones el derecho a tener no solo la decisión de elegir al poder unipersonal en un régimen presidencialista, al titular del Poder Ejecutivo Federal, elige al Poder Legislativo y ahora elegirá al Poder Judicial, a las personas juzgadoras. A mí me parece que seguir discutiendo este tema de si tiene o no, si es correcto, si va a funcionar o no, es ocioso, porque eso va a ser así. Quien quiera seguir pensando que el pueblo no va a elegir se equivoca. A partir del primer trimestre de 2025 el pueblo va a elegir al Poder Judicial. Entonces lo que tenemos que discutir es cómo, qué requisitos, cómo. Esto que se está planteando es importantísimo. Yo no soy abogado, pero en el desayuno planteaba Ramiro el tema, nuestro presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo comparto con él, sin ser abogado, que el control constitucional debe quedar en la Corte, que un juez puede determinar sobre violaciones a derechos humanos y si hay un asunto de constitucionalidad remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y asunto resuelto. Pero me parece que la manera en que ha venido, yo lo dije, lo reitero, tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas la Suprema Corte en este último periodo, que se convirtió en el reducto del conservadurismo, pues es inaceptable. Entonces la reforma es una obligación política, moral, ética que tiene el Poder Legislativo. Si la ministra presidente Norma Piña quiere diálogo, este es el espacio. Está en manos del Poder Legislativo, es aquí donde se está discutiendo, es aquí donde se deben entregar las conclusiones, es aquí donde se debe enriquecer y discutir la reforma al Poder Judicial. Y yo terminaría más que preguntando, agradeciendo las intervenciones que aquí se han dado y cierro. Un juez que yo no compartí nada de lo que dijo, nada es nada, pero me parece incorrecto que le hayan cortado el sonido, debió terminar porque si no pareciera que estamos negados a escuchar y la decisión ciertamente en la esencia está tomada, pero todo lo que enriquezca esta reforma es bienvenido. Así es que yo haría un llamado en ese sentido, en que digo, de repente con el tiempo es complicado, el tiempo es limitado y se están haciendo intervenciones muy valiosas desde los muy diversos puntos de vista que hay en nuestro país. Muy agradecido de su participación, mi reconocimiento. Al Congreso, y tengo entendido que ya se abrió un diálogo. Entonces, sí,
la secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros y lo mismo considero que harían o están dispuestos a hacer los integrantes del Congreso. Ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial. ¿Usted estaría dispuesta a recibirla en su casa de transición o en algún otro lugar neutral, por así decirlo, o está cancelada completamente esta posibilidad? El diálogo siempre existe, entonces nosotros nunca nos vamos a negar al diálogo. El asunto es que ya está en manos del legislativo la reforma judicial y por eso se ha abierto la discusión parlamentaria. Ella ya participó personalmente en un diálogo de la reforma judicial, ya hubo este diálogo. Entonces esta idea de que hay que reunirse con la próxima presidenta para cambiar una propuesta que ya se presentó, que fue parte del proceso de campaña, pues para eso están los diálogos en la legislación. El asunto es el objetivo que tiene este diálogo. Entonces, claro que no nos cerramos al diálogo, pero sobre la reforma judicial está el diálogo del Parlamento abierto. ¿Usted no le recibiría? Pues es que para el tema de la reforma judicial, pues ahí es el espacio del diálogo.